Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 4 de las meditaciones que estamos llevando a cabo del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos. En este caso, hoy estaremos avanzando entre los versículos 12 al 17. En el video anterior llegamos hasta el 11, ahora vamos a avanzar del 12 al 17. Y le adelanto el título porque a veces se me olvida mencionarlo. Y hoy el título dice, Hijo de Dios y herederos con Cristo. Hijo de Dios y herederos con Cristo. Y para empezar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a adentrarnos en esta palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. Y para iniciar, como ya les comenté, nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, entremos entonces en materia. Como ya le había comentado antes de la oración a la invocación al Espíritu Santo, el título de hoy es Hijo de Dios y herederos con Cristo. Vamos a leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 12 al 17. Y el texto en cuestión dice lo siguiente. Así pues, hermanos, somos deudores, no de la carne para vivir según la carne, pues si vivimos según la carne, habéis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos cuantos son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dado que no recibisteis el espíritu de esclavitud para obrar de nuevo por temor, sino que recibisteis el espíritu de filiación, en virtud del cual clamamos Abba, esto es, Padre. El mismo espíritu da testimonio, juntamente con el espíritu nuestro, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él para ser también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, esta lectura del día de hoy, en forma así bastante resumida, y un par de palabras nada más, como decía un sacerdote, no recuerdo ahorita quién, no me viene a la mente el nombre, pero sí siempre decía, voy a compartir con ustedes un par de palabritas. Entonces, en este caso voy a compartir con ustedes un par de palabritas de este texto. Este texto, que ayer o en el video anterior, lo leíamos desde el versículo 9 hasta el 11. Hoy tenemos su continuación del 12 al 17. Vemos cómo nos vuelve a recordar nuestro Señor eso, que somos, si actuamos conforme al Espíritu. Miren que todo esto se va concadenando. Esto va a ser básicamente que se someta a la carne. Vamos a buscar aquí exactamente el versículo 14, porque todos cuantos son movidos por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dado que no recibisteis el espíritu de esclavitud para obrar de nuevo por temor, sino que recibisteis el espíritu de filiación, en virtud del cual aclamamos Abba, esto es, Padre.
Ese es el versículo 14 y 15 que le acabo de leer. Y es muy importante recordar esto. Nosotros nos referimos a Dios como Padre y tenemos esa confianza como hijos pequeños, acercarnos a Él con confianza porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y de ahí la importancia del estado de gracia. Si nosotros le damos la espalda a Dios, nosotros no vamos a buscar de Él. Aunque vayamos a todos los templos, tanto cristianos católicos como no católicos, nunca vamos a estar en amistad con Él hasta que realmente iniciemos nuestro proceso de conversión. Renunciemos al hombre viejo y renazcamos en el hombre nuevo. Esto es importante tenerlo claro, porque como dice al inicio, ¿no? En este caso el versículo 12, así pues, hermanos, somos deudores, no de la carne para vivir según la carne, pues si vivimos según la carne, habéis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Pero aquí en la parte, no es solo por nuestras fuerzas, sino por la gracia del Espíritu Santo que nos hace someter a la carne y ordenar nuestros amores. Todo esto hace que tengamos esa relación filial con Cristo y podamos llamarle a Dios como Él lo llamaba, Abba, Padre. Bien, entendiendo toda esta dinámica, les comparto algo que tengo aquí en mis apuntes con respecto a este día número 4. Y es lo que dice la parte final del versículo, específicamente el 15, que dice lo siguiente: han recibido un espíritu de adopción filial, por el que clamamos Abba, esto es, Padre. Tengamos en cuenta eso. Ese espíritu actúa en nosotros en tanto cuanto nosotros estemos abiertos a la gracia. El espíritu no se impone, el espíritu no aplasta, no martilla, no somete a través del terror, sino que se presenta como una oferta, una vía, una opción, pero sin imponer, todo desde el amor y presentando una invitación clara. Y esa invitación clara es lo que también se narra en el texto del día de hoy. Dice, el mismo espíritu, en el versículo dice, el mismo espíritu de testimonio juntamente con el espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él. Esto es importante, porque ese versículo 17 al final. Somos coherederos en Cristo, sí y solo sí. Es como si tuviéramos un contrato no condicionado. Si sufrimos junto con Él. Y eso es una parte que muchas iglesias evitan hablar. No hablo solo de la iglesia católica, sino también de la iglesia cristiana no católica. Con esos cuentos de pare de sufrir, o no sufra más, o el evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí las concupiscencias de la carne hace que suframos, porque, digámoslo así, nuestro cuerpo nace ya fallido, la carne de nosotros nace fallida, producto del pecado original. Y esto hace que vivamos en ese yugo, digámoslo así, en ese estado que evita que nosotros podamos recibir la gracia, y aún más difícil es si estamos de espalda a Dios. Pero cuando ya tenemos esa apertura y esa disposición de acercarnos al sacramento de la reconciliación, recibir la absolución, hacer un buen examen de conciencia, ir con una contrición lo más perfecta que podamos y un propósito real de enmienda, todo esto valida que el estado de gracia en nosotros pueda manifestarse por medio del Espíritu Santo que hace morada en nosotros, y esto nos hace esa solución filial o esa alianza filial donde podemos llamar a Dios Abba, Padre. Pero recordemos que somos herederos de Dios y coherederos en Cristo si es que sufrimos juntamente con Él para ser también glorificados con Él. Y ahí es donde viene el tema de las enfermedades, el tema de los problemas y todo esto. Y cuando nosotros ofrecemos eso junto con los méritos de Cristo, tiene un valor de redención infinita, porque Cristo es infinito y su misericordia es infinita. Desde la Sagrada Tradición tengo que aportarles este mensaje de este santo, en este caso también tenía que investigarlo si es un padre de la iglesia,
hablamos de San Basilio Magno, siglo IV después de Cristo, en un documento que escribió sobre el Espíritu Santo, específicamente el numeral 15. El Espíritu nos hace hijos de Dios porque nos introduce en la relación filial con el Padre. Les repito, el Espíritu nos hace hijos de Dios porque nos introduce en una relación filial con el Padre. Y es el mismo Espíritu que se encarga de religarnos con Dios. Y este Espíritu fluye a través del cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, cada uno aportando desde su diversidad, comenzamos a caminar en igualdad, que será parte del lema de lo del camino sinodal. Ahora, regresando a la parte del texto, ese Espíritu Santo que fluye de esa forma, al nosotros aceptar que hemos pecado, pedir perdón a Dios por el sacramento de la reconciliación y luego recibir la absolución de los pecados y tener el propósito de no volver a pecar más y cumplir con la penitencia, nos reintroduce y nos vincula. Es como una ramita que está partida del árbol y yo la vuelvo a pegar para que se pega y se fusione con el otro árbol. Bueno, ese árbol es la iglesia y nosotros nos fusionamos con él. Y ese árbol, digamos así, la cabeza o el tronco, la parte principal, la que nutre a todo ese árbol es Cristo, por medio de los sacramentos, principalmente de la confesión y de la Eucaristía. La Eucaristía es las vitaminas que recibimos para caminar y seguir en la barca, y el sacramento de la reconciliación o de la confesión o del perdón de los pecados o el sacramento de la vida. Recordemos que el sacramento de la vida tanto cuanto porque antes de ese sacramento nosotros estábamos muertos a la gracia, por eso que nos da nueva vida o no, el sacramento de la vida. Teniendo en cuenta esa figura, el sacramento de la reconciliación nos repara cuando la ramita se está rompiendo o está por romperse. Por eso que también es importante tener cierta iba a decir la palabra periodicidad, pero eso no estoy diciendo mal. La palabra correcta sería cierta recurrencia del sacramento de la reconciliación. Claro, sin caer directamente en los escrúpulos, simplemente mantener esa parte periódica de ir constantemente acercarnos al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados. Todo esto nos llevará a entender y a vivir lo que comentaba San Basilio Magno. El Espíritu nos hace hijos de Dios porque nos introduce la relación filial con el Padre. Bien, por último, en este video les voy a compartir hoy 2 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos paquete doble por parte del Magisterio que se hace eco por medio del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos el numeral 683 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente. Interesante. Aquí viene una parte. Lo que vamos a leer como subtítulos tiene capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Todo aquí vinculado con lo que estamos hablando, ¿no? El Espíritu y cómo nos ayuda a santificarnos, a acercarnos más a Dios y a rechazar y suprimir en muchas ocasiones las obras de la carne. Ahora regresando, hablamos, creo en el Espíritu Santo, numeral 683 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influencia del Espíritu Santo. Cita primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Cita el Catecismo, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ese conocimiento de la fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Por eso es que pedimos en oración, Señor, aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad. Pero Él es el que activa el disparador, digamos así, de esa semilla, esa impronta que recibimos en el bautismo y que muchos de nosotros dejamos dormir durante mucho tiempo y el Espíritu Santo nos susurra y le da ese empujón para iniciar.
pero está en nosotros también pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que cada vez esa planta crezca y dé fruto, y fruto en abundancia, fruto para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre se nos ofrece por el Hijo y se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Y aquí vemos cómo el bautismo, como ese sacramento de iniciación y abre la puerta a los demás sacramentos, nos hace recibir en nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esa figura trinitaria toma posesión dentro de nuestro corazón. Y allí, si entonces luchamos asistidos, apoyados con el Espíritu Santo, oración frecuente, comunión frecuente, confesión frecuente, y con las obras de misericordia y cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, créanme que si todo esto lo hacemos desde el amor, que es el mandamiento que nos deja Cristo, el mandamiento del amor, todo esto fluirá conforme a la voluntad de Dios. Y esto hará gratas nuestras obras a los ojos de Dios. Dice acá, cita, a ver qué dice aquí, no tiene una precisión directa para citar, pero les leo. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo, pero el Hijo los presenta al Padre y el Padre los conduce, el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Y aquí vamos viendo cómo hablamos el día de ayer, esa figura trinitaria que se va presentando en el texto y va tomando esa forma, ¿no? Que pareciera que fuera menos, voy a usar el término, menos directa, pero a medida que nos vamos adentrando va surgiendo este término, va surgiendo este caminar, el tema de la Santísima Trinidad. Y como la Iglesia Católica, de una forma, como iglesia, como madre y maestra, por las voces del magisterio que están impresas a lo largo y ancho de las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica, se nos hace eco para recordarnos que nosotros somos una iglesia viva, una iglesia militante, junto con la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Nos apoyamos mutuamente para poder que cada uno de los miembros de la Santa Madre Iglesia Católica se salven. ¿Y para qué? Para tener un encuentro definitivo con el amado. Esto es importante recordarlo. Acá tengo un apunte interesante con respecto a este numeral que acabo de compartir con ustedes. Hablamos del numeral 683 del Catecismo. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Es cierto. El que no... Y ahora uno dirá, no, pero es que si voy en un medio de transporte y me dicen de que, ¿cuánto dicen que Jesús es el Señor? Y todo el mundo responde amén. Sí, pero ¿cuál es la intención del corazón cuando tú das esa respuesta? ¿Cuál es la intención de la persona que pregunta? Si tu intención es nada más responder para caer bien, entonces realmente en ti no habita el Espíritu Santo. Pero si tú reconoces a Jesús por la gracia que te infunde el Espíritu Santo, tu forma para responder va a ser diferente y va a ser desde el amor. Pasemos al numeral ahora 1996 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1996 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y este numeral tiene un subtítulo que dice la gracia. El texto dice lo siguiente: nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado y llegar a ser hijos de Dios. Esto es importante recordarlo, se lo voy a leer de nuevo. La gracia es
el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado, llegar a ser hijos de Dios. Y eso es la gracia. Dice acá, hijos adoptivos, partícipe de la naturaleza divina de la vida eterna. Y de ahí viene la parte de que por Cristo, en Él y por Él, los santos viven esto, partícipe de la naturaleza divina. ¿Se entiende? Y de ahí viene la comunión de los santos. Y ellos no quieren nada más allá fuera de lo que Dios quiere. Que todos seamos salvos. Eso es lo que tendría que compartir este numeral 1996, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y ahí puedan después volver a releerlo en el texto. Acá yo tengo unas palabritas que apunté. Dice, la gracia es participación en la vida de Dios. La gracia es participación en la vida de Dios. Y la gracia se obtiene, en este caso, el estado de gracia que tanto hemos hablado y que es estar en amistad con Dios por medio de acercarnos al sacramento de la reconciliación. Pero tener esa apertura y ese impulso a veces lo recibimos del Espíritu Santo, pero nosotros podemos ignorarlo porque Él nos impone, Él nos propone, nos susurra al alma diciendo, arrepiéntete, acércate a la Iglesia Católica, confiésate, reconcíliate de verdad y yo podré hacer en ti grandes obras. Y bien, un tema muy atinado para esta Cuaresma 2026, ¿no? Ahí me pueden dejar en la caja de los comentarios si opinan lo mismo que yo. Bien, ahora sí, terminemos entonces con este video del día de hoy, con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, como lo hacemos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.